Buenos días, buenas tardes y buenas noches, según la parte del mundo que hoy usted me esté viendo. Bueno, pues una vez más quiero darle aquí la bienvenida a su canal, El Palenque del Cimarrón, el Palenque de todo, el Palenque en la defensa de la familia cubana, en defensa siempre contra todo lo que vaya contra la familia cubana y todo lo que haga daño. La familia cubana que esté dentro y fuera de Cuba, en cualquier parte del mundo, porque cubanos somos todos que hemos nacido en Cuba y que estemos hoy viviendo en el exterior o dentro de Cuba. Para todos mis hermanos cubanos, pues la bienvenida aquí, una vez más, a esta directa. Directa, informativa, directa que irá también respondiendo a interrogantes, preocupaciones que ustedes tienen. También así, vuelvo a repetirlo como siempre, a lo que me plantean los adversarios, que como siempre se le dan contesta a sus preocupaciones y a sus ataques. Bien, mis hermanos, pues hoy el tema es un tema sencillo, pero siempre haciendo un poco a lo que está afectando hoy a Cuba y que hoy muchos de los cubanos que están dentro de la isla, así como muchos de los cubanos que están en el exterior, que sienten a Cuba como suya, que sienten su familia, que sienten a sus amigos y que sienten como suyo todo lo que le corresponde a Cuba, pues a ellos quiero dedicar esta directa de hoy. Y como preámbulo de esta directa, quiero decirles que siguen las preocupaciones de los cubanos que se encuentran dentro de los Estados Unidos, así como los que están en Cuba o en otras partes del exterior, con las directivas y con las decisiones tomadas por el gobierno de Donald Trump, así también por la presión ejercida por hoy el secretario de Estado, Marco Rubio, que para nadie es un secreto, que tiene que ver con estas presiones y con estas directivas que ha tomado el presidente Donald Trump. Hace poco, en un video que vi en otro canal, escuchaba en la salida de Trump de su primer mandato que Marco Rubio reconocía que muchas de las medidas que Trump había tomado contra Cuba, y puedo enumerar, fue la suspensión del envío de remesas a Cuba, así como la suspensión también de viajes y todo, y suspensión también del intercambio cultural y el intercambio científico que existía con la isla. A la llegada del primer gobierno de Trump, a las presiones que tuvo Marco Rubio, y por qué no con estos senadores de origen cubano que habían ejercido contra Cuba y habían presionado a Trump para que se cumpliera, pues Trump en su primer mandato las tomó y fue así como empezaron a, como digo yo, a ir perdiendo todo aquello que se había ganado en el final del gobierno de Obama. Y todos sabemos que al final del gobierno de Obama pues no votó, pero se abstuvo en la votación de la ONU contra el bloqueo, así también que Obama reconocía el daño que ejercía el bloqueo a Cuba y de las políticas que se habían ejercido por años por los gobiernos de turno de los Estados Unidos, reconociendo Obama que ninguna de ellas hizo nada para el cambio que los gobiernos de Estados Unidos querían y que fueron políticas fallidas, como reconoció Obama. Pero hago aquí un pequeño relato histórico, porque muchas de estas silvetiñosas mercenarias que están en las redes se olvidan de todo esto. Se olvidan que Obama reconoció la labor del contingente Henry Reef, el contingente médico que cumplió numerosas misiones en el exterior y que ya he enumerado aquí, y también siendo reconocido por Médicos Sin Fronteras. Y que Obama reconocía también
la labor de la dirección del país en el desarrollo de la salud y en el descubrimiento de nuevos medicamentos para combatir el cáncer, para combatir algunas enfermedades como el EVP, que debe combatir el problema del pie diabético, etc. Y hago este recuento histórico, porque es bueno que volvamos a escuchar, y como tengo muchos seguidores que no solamente son cubanos, y son latinoamericanos, que son asiáticos, que son africanos, que son europeos, pues me gustaría que ellos escucharan esta historia y no como se tergiversa hoy en las redes por estas sirventillosas mercenarias al servicio, por supuesto, de nuestro enemigo. Y aquí un pequeño, pero un pequeñito, es una pequeña explicación. En los últimos días, y que ya lo he dicho en cada de mis directas, estas personas penetran a los likes que se hacen en TikTok en defensa y solidaridad con Cuba. Tratan de buscar un enfrentamiento donde se eleva la voz, donde se echan malas palabras, donde hay falta de respeto. Y vuelvo a llamar la atención de mis hermanos que tienen estos likes, cuidarse de estas personas que el único objetivo es ir a interrumpir lo que se está haciendo a favor de Cuba y con solidaridad con Cuba. No permitirlo, y si es necesario, le digo que es mejor que usted bloquee a esta persona y que no lo deje entrar a su like, porque el like deja, así como lo estoy diciendo, deja y carece del objetivo que usted ha planteado o se ha planteado a realizar con ese like. Estas personas son dirigidas y algunas pagadas. Y antes de que usted comience, ya ellos están velando que usted abra un like. Y los conocemos. Y siempre que usted lo escucha, están encerrados en el mismo concepto de que el bloqueo no afecta, de que el bloqueo es un invento de los cubanos, del gobierno de Cuba, y como ellos hacen llamar al gobierno de Cuba dictadura y régimen, porque ellos no salen de ese ya pequeño círculo. Ellos se encierran ahí y de ahí no salen. Y es acusando a Cuba de que Cuba no avanza, por esto, que Cuba no avanza. Pero algo que tenemos que tener presente. No reconocen al bloqueo financiero y económico que por más de 63 años ha impuesto los gobiernos de Estados Unidos a Cuba. No lo reconocen. No reconocen ni la ley Torricelli, ni la de Helburto, que han hecho daño a Cuba. No reconocen las 243 medidas que se tomaron cuando Cuba atravesaba por la pandemia, y tampoco reconocen el daño y la asfixia que hace el incluir a Cuba en una lista patrocinador del terrorismo, que esto no es más que un elemento que toma los Estados Unidos para obligar, y vuelvo a decir, escuchar aquí y tener conciencia de esto. Con esta medida de tener a Cuba aquí, le prohíben a los países y empresas que comercien con Cuba, porque con los países que patrocinan el terrorismo no puede haber comercio. Y al incluir a Cuba aquí, como uno de esos países, obliga a que los demás países, empresas y sociedades hagan negocios y comercio con Cuba. Así evitan también que bancos extranjeros hagan préstamos financieros para necesidades dentro de la economía cubana. Como ya sabemos, compra de combustible, como ya sabemos, la reparación de las termoeléctricas que están en muy mal estado y necesitan reparación urgente, las compras de materia prima para elaborar medicamentos, la compra de medicamentos, la compra de insumos médicos, la compra de alimentos, etc. Esto está dentro de esas prohibiciones, y aquellos gobiernos o aquellas empresas que violen y hagan negocio con Cuba son sancionadas. Bancos son sancionados y no quieren reconocer estas cosas. No quieren reconocer como esto son medidas que asfixian, y escuchar aquí, asfixian la economía cubana, asfixian a Cuba, asfixian a los cubanos y asfixian a la familia cubana.
Porque al no haber combustible, al no repararse las termoeléctricas, al carecer de medicamentos, al carecer de insumos médicos, al carecer de materia prima para hacer medicamentos, al carecer de alimentos, ¿quiénes son los más afectados? Sabemos que afecta al gobierno, pero los más afectados son los cubanos de a pie. Los más afectados son los cubanos de clase media. Los más afectados son los cubanos más humildes. Los más afectados es la familia cubana. Y no quieren reconocer y no hablan de esto. Hablan de que el bloqueo es mentira, que el bloqueo es mentira. Y pregunto, la pregunta que he hecho constantemente y siempre. Si Cuba tiene una economía fracasada, si Cuba es un fracaso, si el sistema socialista es un fracaso, ¿por qué bloquean a Cuba? ¿Por qué? Hombre, si usted lo deja, usted demostrará eso que usted dice, que tiene una economía que es un fracaso, que el país es un fracaso y que ese socialismo es un fracaso. Pero entonces, ¿por qué lo bloquea? ¿Por qué usted ha incrementado 243 medidas más desde que comenzó la pandemia? ¿Por qué entonces usted ha colocado a Cuba, a sabiendas que Cuba no ha hecho ningún acto terrorista ni ha dejado preparar dentro de su territorio acto terrorista contra una nación? Y entonces cuando usted habla de historia con estas personas diciendo que desde 1959 el gobierno de los Estados Unidos o los gobiernos de los Estados Unidos que han estado de turno han preparado acciones de terrorismo y sabotaje contra Cuba, y le he enumerado la quema de la tienda El Encanto al comienzo de la revolución, cuando murió una trabajadora que se llamó Fue del Valle. A alguien se le olvida. A alguien se le olvida que cuando llegaron las primeras armas en el buque francés La Cubre, hubo un acto de sabotaje que también produjo la muerte de los combatientes que intentaron salvar esos armamentos, porque hubo una segunda explosión. Se le olvida. Se le olvida a la gente la invasión de Playa Girón. ¿Quién la financió? ¿Quién la preparó? Si no fueron las fuerzas militares de los Estados Unidos. Los bombardeos a los aeropuertos de Santiago de Cuba antes de la invasión, en el preludio, y el de San Antonio de los Baños, donde hubo un joven que muriendo escribía con su sangre Fidel. Se le olvida, eso es historia. Se le olvida cómo organizaron bandas contrarrevolucionarias en el Escambray que asesinaron a campesinos y a maestros y brigadistas alfabetizadores. Se le olvida. Y cómo fue combatida por las milicias y fueron aniquiladas. Así como también fue aplastado en 72 horas la invasión de Playa Girón por un pueblo que todavía no estaba tan organizado como hoy y no tenía el armamento que tiene hoy. Y en 72 horas, con un Fidel al frente, derrotó a la invasión mercenaria de la Brigada 2507. Allí todavía está en Miami. Y que después fue cambiados, los que no fueron fusilados, los que no tenían crímenes, fueron cambiados por compotas. Se le olvida. Hay que hablar de historia. Hay que hablar de historia. Porque muchos de los latinos, de los europeos, de los asiáticos y africanos no conocen la historia de Cuba y la historia que ha tenido Cuba después de su triunfo en la revolución, donde su pueblo anegadamente ha derramado sangre en la defensa de esa revolución, de defender valores, de defender las conquistas. Pero eso, los que están, los pequeños grupitos que están en el norte revuelto y en algunas partes diseminados en el mundo, quieren venir a confundir, quieren venir a mentir y quieren pintar la historia de otra manera o quieren decorarla de otra manera, dibujarla de otra manera, cuando la historia de Cuba está allí. A nadie se le puede olvidar
las quemas de campo de caña, los sabotajes a industrias. En el año 1980, en el Vedado, el sabotaje al circo infantil Levantán, que intentaron quemarlo cuando tenían los niños. A nadie se le puede olvidar cómo crearon, con complicidad de los del norte revuelto, la penetración a la embajada de Perú, que dio después a la marcha del pueblo combatiente y dio después al Mariel. A nadie se le olvida. A nadie se le puede olvidar la operación Peter Pan que montó la CIA junto con la Iglesia Católica, que muchos niños fueron separados de sus padres. Incluso conocí en La Habana a una que fue violada y después vi un documental que se pasaron con la misma historia de estos hombres y mujeres años después, contando la vil historia de lo que se llamó la operación Peter Pan. A nadie se le puede olvidar que desde el mismo comienzo de la revolución, los paroles humanitarios existieron. ¿A quién se le olvida la salida por Camarioca? Eso fue un parol humanitario. ¿A quién se le olvida la salida del Mariel? Eso fue un parol humanitario por el gobierno de Cáster. ¿A quién se le olvida los balseros? Y que después fueron todos llevados al campo de concentración que se hizo en la base naval militar de Guantánamo. Por más de un año estuvieron allí hasta que se le dejaron entrar. ¿A quién se le olvida que aquellos que estaban en la embajada de Perú, muchos se fueron al Perú y después emigraron a Estados Unidos? Todo esto ha sido elaborado por la CIA, la CIA, Central de Inteligencia de los Estados Unidos. ¿A quién se le olvida que vino un salvadoreño a Cuba, preparado por uno de los asesinos y terroristas más connotados cubanos en los Estados Unidos? Y este salvadoreño vino y colocó varios artefactos y en uno de ellos, en el Hotel Copacabana, produjo la muerte del turista italiano Fabio Di Selmo. A nadie se lo puede olvidar. Fueron la bodeguita del medio. Fueron en varios lugares de La Habana en los años 94. ¿A quién se lo olvida? Pero es bonito pintar y darle un barniz a la historia diferente para que los idiotas, los ignorantes, los analfabetos se lo crean. Y por eso nosotros, los cubanos buenos, de buen corazón, que estamos en el exterior, tenemos que seguir apoyando a nuestra Cuba porque ahí está nuestra familia. A mí me queda mi madre, me quedan mis hermanos, me quedan mis hijos. Yo no huí de Cuba. Yo no me asilé de Cuba. Yo no soy opositor. Yo soy un cubano de buen corazón que defiende y ama a Cuba y que está con su Cuba. Y lo seré hasta la muerte. Gústele o no le guste a los enemigos de Cuba. Eso molesta, porque ellos quieren que nosotros nos convirtamos en ellos y que digamos la palabra que ellos dicen, que no representa nada y que ya lo he dicho en oportunidades. Yo le estoy preparando algo para mañana acerca de la enfermedad del niño Damir. Tengo todo preparado y quiero mañana hablarle en qué se basa esta enfermedad. Y tengo elementos suficientes para decir que la mamá de Damir está ahora siendo manipulada para que le den la residencia en los Estados Unidos. Está tomando su hijo que cuando ella sirvió, y ahí están las filmaciones, se despidió y el gobierno de Cuba dejó salir para que su hijo tuviera un tratamiento que se le dio en Cuba, y en Cuba se le compró la medicina.
Y ahora lo que ella está diciendo es mucha mentira. Ahora ella está diciendo lo que le están diciendo que tiene que decir. Y nosotros conocemos que para que ella se quede en los Estados Unidos, te dice, tienes que ver nosotros, te vamos a dar residencia, pero tienes que decir esto. Y si no dice esto, te devolvemos para Cuba con el niño se te muere, y toda esa historia, porque esas son las presiones del enemigo. Mentira. Si el enemigo fuera tan bueno, ¿por qué bloquea? ¿Por qué no permite que lleguen las mejores medicinas para los niños que tienen enfermedades de cáncer, que la necesitan, y otras vacunas, y no dejan que se comercie con Cuba? Porque si es así, interrumpen para que Cuba tenga tecnología de punta para tenerla en los hospitales y que no se le permite comprar. Mentira. Ellos no son tan buenos nada. Ellos solo son que se aprovechan como tiñosas para eso, para desprestigiar y formar el show. El show que por más de 60 años esos políticos han venido alimentándose del dinero del contribuyente norteamericano y cubano que reside y tiene también la ciudadanía. De ese dinero es que ellos comen, haciendo una política que no es para que porque ellos saben que si Cuba no tuviera el gobierno, ellos no comían. Pero por más de 60 años ellos han hecho política con el sufrimiento y el dolor de los cubanos. Mentira. ¿Dónde está la solidaridad de ellos? ¿Dónde están los medicamentos de ellos? Para esos niños como Damir cuando estaba en el hospital. Mentira. O los miles de enfermos oncológicos que hay en Cuba. ¿Dónde están? Pero hay pequeños grupos de cubanos, como Puente de Amor, como Alberto Gómez desde aquí de Canadá, que radica en Toronto, y como otros desde España, desde otras ciudades europeas, que me perdonen porque no puedo nombrarlo a todos, porque ahora no tengo todos los nombres, que durante años, igual que dentro otros grupos hasta de puertorriqueños, durante años llevan pequeña solidaridad al pueblo de Cuba, con donativos, con alimentos, con insumos y otros. Pero había que tocar este punto. Había que tocar este punto porque cada vez que estamos en las redes, yo no me gusta participar en algunos grupos donde entran estos chanchulleros y estas chusmas, porque hay que decirlo así, que parece que están en los solares y comienzan a echarme las palabras y a gritar. No, porque ese es el objetivo de ellos. Y por eso yo estoy llamando aquí a mis hermanos que hacen buenos likes, que se cuiden mucho de estos. Si tú vienes a formarme, te bloqueo y te saco. Porque nuestra lucha por Cuba no es chusmería, no es gritería, no es ofendernos ni echando malas palabras. Es llegar a acuerdo cómo vamos a ayudar para llevar solidaridad y apoyo a Cuba, a los cubanos y a la familia cubana. Bien, ayer fue conocido que unos jueces bloquearon la directiva que impedía que se llevara a cabo el TCP para los venezolanos. Yo me puse muy alegre con esto, porque hay más de 20,000 venezolanos en Estados Unidos esperando de deportación. Y ya una parte, como hemos conocido, inocentes se han llevado para la base naval militar de Guantánamo, otro grupo para El Salvador, comprobándose que son inocentes y por llevar tatuajes. Y ya lo he dicho aquí. Y otro grupo han sido enviados a Venezuela, los cuales lo ha recibido Diosdado Cabello y se le ha dado una buena bienvenida, se ha hablado con ellos. ¿Sí? Es decir, que nada lo que el enemigo ha querido ha podido lograrlo. La otra parte, y muy importante, que va a ser el cierre, es mi solidaridad con el pueblo palestino. Muchos han visto en TikTok, en Facebook, en Instagram y en YouTube, como he publicado varias imágenes y videos del cruel y asesino genocidio que lleva el gobierno de Israel y el ejército israelí. Lo último
que puse fue el asesinato de 8 caravanistas, entre ellos miembros de la Cruz Roja, voluntarios de la Defensa Civil Palestina y un miembro de la ONU. Asesinados cuando iban a rescatar a una mujer tiroteada y lo enterraron con ropa y todo. Fueron sus cadáveres rescatados en el día de ayer. Esto lo publiqué en Facebook, lo he publicado en YouTube, en Instagram y en TikTok. El gobierno y el ejército israelí lleva una masacre, un genocidio, como mismo hicieron las hordas fascistas nazistas de Hitler. Hoy la hacen con el pueblo palestino. Están barriendo, destruyendo. Ya la infraestructura de la Franja de Gaza no existe. No hay agua, no hay alimento. Y es triste que hoy se está volcando mucha población en el mundo y los gobiernos estén callados. Y los gobiernos no vayan a la ONU y a los derechos humanos a parar esta masacre y este asesinato de niños, de las madres de esos niños, de los padres de esos niños. Yo vi un niño ayer con un gatico como lloraba, que yo lo compartí. Lo triste que me dio y el dolor que me dio. ¿Hasta cuándo vamos a permitir y vamos a callarnos y vamos a ser cómplices de este cruel genocidio? ¿Hasta cuándo? Basta ya. Ha llegado la hora de que el mundo levante su voz y que le diga a Israel, basta ya. Cuando hoy solamente se habla de la guerra entre rusos y ucranianos y de la amenaza de Rusia, hipocresía y doble moral de los europeos, no hay ninguno que levante la voz a favor del pueblo palestino. No hay ninguna televisora de esos consorcios, de esas transnacionales yanquis que hablen a favor del pueblo palestino. Son los estudiantes, son los trabajadores, son la población de muchos lugares que ya conocen del cruel genocidio que lleva hoy las hordas fascistas de Israel. Porque están haciendo lo mismo que hicieron los nazis con los judíos. ¡Que viva Palestina! Palestina libre, que viva Palestina libre. Levantemos nuestra voz. Free Palestina. Ese es el momento de gritar donde quiera que estemos. Free Palestina. Basta ya de crimen, basta ya de genocidio contra un pueblo inocente e indefenso. Bueno, mis hermanos, y así le doy las gracias por haberme permitido esta directa hoy desde aquí, desde el Palenque del Cimarrón. No me quedaba otra forma de decirlo porque es indignante lo que se vive hoy. Para todos mis hermanos, bueno, un feliz día para los que me ven de día, una feliz tarde para los que me ven de tarde y una feliz noche para los que me ven de noche, ahora dependiendo del lugar donde usted esté en el mundo. Que Dios me lo bendiga a todos, que Dios me le dé salud, que Dios levante a esos enfermos que tanto necesitan, que los toque, que los sane y que los salve. Señor, también te pido hoy por el pueblo de Palestina. Señor, mira cómo ese pueblo, que es también tu pueblo, es asesinado, es acabado. En el nombre, Padre, de tu Hijo amado Jesús, te pido, Señor, por el pueblo palestino hoy. Que Dios bendiga a América Latina. Que Dios bendiga a una América unida. Que Dios bendiga a mi Cuba. Viviremos y venceremos hasta la victoria siempre.